Bienvenidos de nuevo a mi cocina, a este canal de Cocina con el Chef, que nos estamos acercando a Navidad, que hay que preparar ya platos navideños, que os hagan triunfar, por supuesto. Para hoy os tengo preparado un solomillo que lo vamos a presentar en dos versiones y que va a ser la bomba. El montón de ingredientes que necesitamos para esta receta ya los tengo aquí preparadicos. Entonces empezaríamos por el solomillo, que tenemos uno limpio y el otro por limpiar para explicaros cómo. La carne picada, que es mitad cerdo, mitad ternera. Y el paté, que puede ser un paté de campaña, un mousse de pato o de oca, lo que más os guste. Orejones de albaricoque, las uvas pasas sin pepita. Piñones, nueces, manzana, jerez, oporto, sal, huevos, pimienta y, importante, 5 especias chinas. En la descripción de los ingredientes las tenéis bien especificadas. Son 5 que tampoco es tan difícil memorizarlas. Bueno, vamos a empezar con la preparación. Entonces, aquí tengo la carne picada a la que le vamos a ir añadiendo el resto de ingredientes. ¿Qué ocurre? Que a esto hay que revolverlo bien. Entonces, a mí como más me gusta es hacerlo con la mano. Para ello me pongo unos guantes y así sé que lo estoy revolviendo bien. Con espátula me cuesta mucho más y no tengo la seguridad de tenerlo todo bien revuelto. Así que tenéis las dos opciones: o os ponéis unos guantes y hacéis como yo, o os armáis de paciencia y lo hacéis con una espátula. ¿Por dónde empezamos? No importa, vamos a echarlos todos. Vamos a echar las nueces, los piñones, las pasas. Aquí veis mucha cantidad porque es que estoy haciendo el doble, ya que vamos a hacer dos versiones. Entonces aprovecho ya desde el principio para hacerlo. He hecho las manzanas, que acordaos, bueno, no sé si lo he dicho en alguna ocasión, pero para que la manzana no se oxide, hay una tendencia general de ponerle con limón, pero el limón a mí me acidifica y me molesta. Entonces hay otra opción mucho más sencilla, que es poner agua con sal y las vamos cortando y echando dentro. Las escurrimos después y las tenemos perfectas y no se nos van a oxidar. Bueno, sigamos con el resto de ingredientes. El paté lo tenemos, o el foie lo tenemos ya a temperatura ambiente, blandito. Vamos a añadirle el vino de Jerez, el vino de Oporto, especias, importante. Vamos a echar las especias, las revolvemos, las distribuimos bien. Un poco de sal, luego terminaremos probándolo, claro. Pimienta. Pimienta la podéis ir moliendo al momento o la ponéis de la que tenéis en el molinillo de cocina o picada o molida ya, perdón. Vale. Ahora que nos quedan los huevos, se los vamos a poner enteros. El golpecito para partirlos fuera del recipiente. Pegar el golpecito en el borde a mí no me gusta, porque siempre acaba cayendo algún trocito de cáscara adentro y me molesta muchísimo. Bueno, y ahora viene lo divertido: amasar y amasar. No le gustaba a la cocina que le deje nada encima, ¿sabes? Entonces, tenemos que integrar bien todo. Nos va a quedar una masa gordita que vamos a distribuir bien, perfectamente en los solomillos. Si por una casualidad os quedara demasiado líquida, la podemos engordar con un poquito de maicena.
o de pan, hay quien le pone pan rallado para hacerla más durita. O sea, la opción es que vosotros veáis cómo queda de densidad para que optéis a sí mismo o le modificáis con un poco más de almidón. Bueno, esto yo creo que está bien distribuido. Ya tenemos al frío el relleno que hemos preparado. ¿Qué nos queda ahora? Limpiar los solomillos. Si tenéis un carnicero amigo, le digo yo, por favor, límpiame el solomillo y ábremelo el libro. Es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, hay que quitar esta piel que tenemos aquí. Es relativamente sencillo, o sea que si no os lo hace, tampoco os disgustéis, que se puede hacer con facilidad. Entonces, hay que ir tirando de ellos. El solomillo que hemos comprado es sin cordón, de manera que también nos facilita. El cordón es una pieza que viene pegada por aquí, que es tiene bastante nervio y a mí personalmente no me gusta, entonces procuro comprar solomillos que no lo tengan, y si lo tienen pues hay que quitárselo, sin más. Entonces, limpiar estas pieles que tenemos por aquí, que ya veis que no es ninguna complicación, simplemente es un poquito de maña y paciencia. O sea, aquí no os persigue nadie, hacerlo con tranquilidad. Lógicamente el cuchillo tiene que estar afilado, si no, no hacemos nada. Bien, la parte ya está quitada y ahora vamos a partir el solomillo en libro. Vamos a abrirlo en libro. Este sí que os lo puede hacer el carnicero tranquilamente, pero bueno, al final es dar un corte, sacar la mitad y la otra mitad al otro lado, ya lo vais a ver. Lo mismo, cuchillo afilado, pero no hay que pasarse, no hay que cortar hasta el otro lado, quedaros en el borde, pero sin salir, sin que el corte salga al otro lado. Bien, hemos dado un corte, giramos el solomillo y damos el otro corte en la otra mitad, justo mitad. Y lo mismo, sin salirnos al otro lado. Entonces aquí nos va a quedar como un libro, ¿no?, que tendríamos, y lo doblamos así. Y esto es lo que vamos a rellenar. Abrimos uno, ahora abrimos el otro y comenzamos con el relleno. Es sencillo, no es laborioso, pero es sencillo, no tenéis que apuraros, porque luego ya veréis que el resultado es impresionante. Si alguien lo quiere hacer con solomillo de ternera, también lo puede hacer, Entonces, tenemos ya los dos solomillos abiertos y vamos a por el relleno. Siguiente paso: rellenarlos y atarlos. Entonces, abrimos el solomillo que ya tenemos bien limpito, cortadito, y le ponemos una capa de relleno. Entonces, ahora cubrimos ese relleno que hemos puesto. Ponemos un poquito más de relleno. No demasiado, para que nos permita cubrirlo con la parte esta que nos queda, que hemos abierto, ¿no? Ahí va, como ha engordado este. Bien, y ahora vamos a coserlo, vamos a atarlo, mejor dicho. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hilo de cocina. En la cabeza hacemos 2 nudos y ahora se trata de hacer una lazada de manera que nos quede, podamos meterlo por debajo y al tirar se nos quede perfectamente cerrado. Nos quedaría una vuelta. Y esto lo vamos a seguir haciendo hasta tener el solomillo perfectamente atadito. Esto nos asegura que durante el asado no se nos va
a soltar y salir el relleno, que es tan importante, ¿no? Que al final estamos haciendo un solomillo con un relleno muy rico que debe quedar en el interior, no se nos debe escapar. Entonces voy a repetir otra vez la lazada, ¿eh? Es simplemente tú metes la mano, giras y formas un lazo, y este lazo lo pasas por debajo hasta la altura que tú quieres. Es también cuestión de práctica, pero es sencillito, no os preocupéis. Cortamos el hilo y anudamos aquí. Y ya tenemos el primer solomillo atadito. Entonces, ahora repetimos la misma operación con el siguiente. Ya con los solomillos atadicos nos falta salpimentarlos, ponerles nuestro aliño, iba a decir. ¿Con qué lo vamos a embadurnar? Pues en este caso yo tengo preparado un batido de aceite, aromáticas frescas, que son tomillo, romero y salvia, un diente de ajo y el aceite correspondiente, de manera que me cree una emulsión que es con la que los vamos a embadurnar. Esta parte es opcional, lo puedes poner si quieres con aromáticas o no, pero a mí me parece que es que colorcito tiene la emulsión esta de las aromáticas, el ajo y el aceite, un aceite de oliva suave, de manera que no nos distorsione mucho el sabor del plato, y en cambio sí que le aporte este saborcito de las aromáticas, que le va a venir muy bien. Podíamos haberle puesto aromáticas en el interior, pero al llevarlas por fuera, pues he preferido hacerlo así. Ahora vamos a meterlas al horno, meterlos al horno, los dos solomillitos. Como quiero hacer dos versiones, va a haber un primer solomillo que lo vamos a sacar antes, porque después lo vamos a envolver en hojaldre y lo vamos a tener que hornear otra vez. Entonces, aquí ya los tengo embadurnados, los pasamos a un recipiente apto para meterlo en el horno, y lo tendremos en principio vamos a meterlo a 150 grados, y luego recordar que tenemos que sacar uno. A ver si nos olvida. Voy al horno con ellos. Como ya tenemos el solomillo en el horno, vamos a aprovechar para hacer la guarnición, y parte de la guarnición son manzanas asadas, con lo cual, para asar bien una manzana, ¿qué hacemos? Le damos un corte en todo el perímetro, pero un corte fino, nada de meterte ahí 2 centímetros para adentro. ¿Qué conseguimos con esto? Que no se nos rompa la piel por donde quiera. Y ahora, con el descorazonador, le quitamos las semillas de dentro. Vamos a ponerle en el agujerito que hemos hecho azúcar, un par de cucharaditas de azúcar a cada una. Un trocito de mantequilla en el agujero. Si no entra todo, no os preocupéis, que ya se fundirá y quedará dentro. A mí me gusta ponerle un poco de vino blanco y un poco de agua. Entonces vamos a ponerle un chorrito de vino en la base, y ahora un poco de agua, y lo metemos al horno junto con el solomillo. Aprovechamos el horno a la vez. Con las manzanicas en el horno nos queda el resto de la guarnición, que sería el albaricoque, los orejones de albaricoque,
y las ciruelas pasas. Ponemos agua que las cubra y les vamos a dar 10 minutitos de cocción. Entonces, ¿qué tenemos que procurar? Mantenerlas en su agua para que no se nos deshidraten. Y nada, a esperar los 10 minutos. Bueno, ya ha transcurrido la primera parte del tiempo que teníamos. Como vamos a hacer dos versiones, en este momento es cuando sacamos el solomillo de una de ellas, lo vamos a dejar enfriando un poco para envolverlo en hojaldre. A este otro solomillo todavía lo tenemos que dorar, y ahora es cuando subimos la temperatura del horno y le tenemos otros 10-15 minutos hasta que se nos dore perfectamente. A la vez se nos reducirá la salsita que le hemos ido regando durante la cocción, y a la vez le echar el vino blanco que no lo habíamos puesto. Desde el principio hay que echárselo durante la cocción, un chorro de buen vino blanco y perfecto. Voy a meterlo que siga haciéndose este. Ya lo tenemos fuera del horno. Ahora vamos a hacer la siguiente operación, que es quitarle el hilo y cortarlo, y por otro lado ligaremos la salsa. Entonces vamos a ir por partes. Primero vamos a explicar cómo quitar el hilo. Ponemos el fuego en marcha para que se nos vaya calentando, manteniendo caliente el fondo del asado y donde vamos a hacer. Y ahora vamos a ir quitando el hilo. Cortamos con unas tijeras. Es muy desagradable que luego te salga un hilo, así que asegurémonos de quitarlos todos, Esto se ha reducido al ir haciéndose, entonces nos quedará un poco más pequeñito. Habrá zonas que estará un poco más liado el hilo para soltarlo, pero no tiene problema. Es cortarlo y ya está. Esto, al hacerlo como estoy haciendo yo ahora, en caliente directamente, pues cuesta un poco más, ¿no? Y sobre todo hay que tener cuidado de no quemarse, pero lo podemos dejar enfriar un poco, que nos facilite luego la operación de quitar el hilo y cortarlo en láminas. Bien. Cuando nosotros queremos cortar esto, podemos cortarlo perfectamente en rodajas así, pero si queremos que tenga más presencia, lo cortamos un poco en diagonal. El problema es que al estar ahora tan caliente se nos puede ir rompiendo si lo cortamos en diagonal, pero vamos a probarlo, ¿no? Más que nada para que lo veáis. Entonces, esta sería la parte interior, cómo nos queda después del corte. Yo lo voy a tapar para que no se me vaya desmoronando todo, y mientras ligo la salsa. Aquí tengo maicena disuelta en agua fría. Esta es lo que vamos a aportar. Que nos quedamos un poco cortos de salsa, vamos a añadir un poco si tenemos caldo de carne, o un poco o agua simplemente, ¿no? Entonces el caso es que esto nos quede perfectamente ligado, porque la vamos a pasar y nos quedará mucho más fina. Ahora preparaba el colador. Entonces ahora lo que sí hacemos es rascar antes de colar los bordes que tenemos aquí pegadito del asado, que esto tiene muchísimo sabor. Entonces conviene que lo integremos en la salsa. Entonces lo rascamos, lo integramos, y a continuación podríamos dejarle un poquito de hervir, pero ya lo he hecho yo con antelación. Ahora pasamos la salsa por el colador. Las salsas tienen que quedar súper finas, Entonces ya tenemos nuestra salsita preparada. Ahora vamos a terminar de cortar el solomillo y lo emplatamos. Y te desmoronas. Lo que os decía, al estar caliente siempre es un poco más difícil que se nos mantenga todo enterito. Bueno,
nos tiene que quedar jugoso por dentro, ¿eh? No pasarnos de asado, ya tenéis los tiempos apuntados, pero no pasarnos de asado, porque un asado seco es una pena, porque todo el trabajo que nos hemos tomado para llegar a este punto, que se nos pase, es vamos. Y luego vendrá la cuñada y te dirá, digo la cuñada por no decir la amiga o el cuñado, dice, oye, qué bueno, ¿me das la receta? Tú se la das. Bien, vamos a ponerlo ya en la fuente. O pongáis mucho, un par de ciruelitas por ración, un par de albaricoques por ración. Yo creo que puede ir bien. Pero bueno, en esto no hay nada escrito, ¿eh? Si os apetece más, se pone más. Vamos a ponerle aquí 2 manzanitas y salseamos. La salsita la serviremos aparte, ¿eh? Serviremos aparte una salsera con la salsita, pero antes de servir sí que le ponemos un cacillo de salsita por arriba, nos dará más brillo y nos quedará el plato así de bonito y perfecto. Yo creo que esto está ya para degustar. Así que nos queda pendiente todavía la otra presentación de hojaldre, que lo hacemos a continuación. Vamos a extender el hojaldre. Lo primero, un poco de harina en la mesa. Extendemos nuestra lámina de hojaldre y la ponemos sobre la harina, que normalmente tendrá el espesor que nosotros queremos. Que no es así, pues lo que hacemos es un poquito de harina y lo estiramos con el rodillo. Pondríamos un poquito de harina aquí y estiraríamos con el rodillo para darle el espesor que nosotros quisiéramos. Es tan sencillo como esto, ¿no? Un poquito así, así. Bien, como vamos a necesitar unas tiritas de hojaldre para la decoración que le quiero hacer al final, lo que vamos a hacer es cortarlas ahora. Entonces, no hace falta que sean perfectas porque no me van a salir perfectas en esta posición en la que estoy, un poco complicado. Yo creo que con estas 4 tiritas tendremos suficiente. Y ahora lo que hacemos es el solomillo, lo que os comentaba antes del espesor, ¿no? Nos tiene que cubrir. Si está un poquito justo, volvemos a estirar un poquito más de harina y volvemos a estirar un poco más, porque sí que interesa que nos cubra perfectamente, ¿no? Para que el interior se nos quede jugoso, que no se nos vaya resecando por la zona en la que no tenemos cubierto el solomillo. Bien, ya lo tenemos. Tamaño suficiente para sellar por los 2 extremos y lo cubrimos. ¿Qué importa? Que esta parte nos selle. Entonces, para ello, como vamos a utilizar huevo luego para pintar, podíamos hacerlo esto con agua, pero ya que tenemos el huevo listo para pintarlo después, lo hacemos ahora. Entonces, pintamos y esto es importante que se nos quede bien selladito.
Este sellado podríamos dejarlo en la parte inferior, pero no es preocupante, ¿eh? Donde os quede, como más cómodo os sea. Es pintar y sellar. Lo mismo aquí, pintamos. Si consigo despegarlo, gato con guantes, ya sabéis lo que pasa, que no caza, ¿no? Pues así ando yo con los guantes, vale. Bien, ahora vamos a pasarlo a la fuente de horno. Importante ponerle un papel de horno que nos va a aislar y no se nos va a agarrar. Entonces lo pasamos con cuidado y pintamos nuevamente el pastel. Que la decoración nos quedará más adherida si lo pintamos antes, aunque no es imprescindible, pero a mí me gusta hacerlo así. O sea, yo pinto antes el pastel, luego con las tiritas de decoración se me van a quedar perfectamente adheridas. Algunas les vamos a hacer más cortitas. Y pintamos. Ahora, horno 180, 20 minutos. Bueno, que ya pasan los 20 minutos, que ya tenemos el solomillico horneado. Entonces, ahora, ¿qué nos queda? Pasarlo a la fuente, quitar esto sin quemarse. Sabéis que todo cuidado que pongáis es poco a la hora de seguridad. Decoramos. Bueno, vamos a darle un corte. Vamos a darle un corte a ver cómo nos ha salido. Yo creo que va a quedar bonito. A ver. El hojaldre cruje. Y lo giramos. Mira, ¿veis? Está jugoso. Esto es súper importante, no pasarnos. Si hubiéramos metido el solomillo totalmente terminado al envolverlo en el hojaldre, se nos habría quedado excesivamente hecho, seco. Vale, entonces vamos a terminar de colocar la guarnición. A un lado ponemos las ciruelitas, al otro lado ponemos los albaricoques. La salsa, por supuesto, es la que hemos hecho antes y es una salsa que serviremos aparte. Vamos a colocarla junto al otro y aquí tendríamos las dos versiones de nuestro solomillo relleno navideño. Solo espero que os animéis a hacerlo y a triunfar, que esto es seguro el triunfo. Y acordaos, si os pregunta vuestro cuñado o cuñada por la receta, se la dais, pero luego vendrá y os dirá: algo te me has dejado sin decir porque resulta que a mí no me ha salido tan rico como a ti. Eso es normal, no os preocupéis. Así que buen provecho. Si queréis ponerme comentarios, estaré encantado de leerlos y a disfrutar del plato.